Teníamos muchas ganas en Cruzando Fronteras de encontrarnos con un buen amigo, José Ramón Amor Pam, para conversar en torno a unos temas de los que él es especialista. José Ramón es doctor en teología moral y especialista en bioética. Todas estas cuestiones de la bioética, del inicio de la vida, del final de la vida y de otros asuntos, de cuando en cuando salpican de una manera muy fuerte en los medios de comunicación y en la sociedad en general. Por eso vamos a hablar de una manera pues más pausada, más tranquila con José Ramón sobre todas estas cuestiones. Pues nos vamos para Galicia para hablar con él. José Ramón además es director académico de la Fundación Pablo VI. Pues contamos ya en Cruzando Fronteras con José Ramón Amor Pam, al que le damos una bienvenida muy cordial. Hola José Ramón, ¿qué tal estás? Muy bien, Fernando, muy bien. Pues como decía al principio, encantados de tenerte aquí con nosotros y para hablar de un tema que es realmente complejo, necesario y muy actual, como es el de la bioética. Pero antes de entrar en este tema tan apasionante, ¿podrías presentarte brevemente, José Ramón? Vamos a ver, yo nací en La Coruña un 19 de junio de 1966, en una familia muy humilde, pero con unos grandes valores humanos y cristianos. Y siempre me gustó la filosofía, la teología, y a eso me dediqué, ¿no? En eso me formé. Mi padre me decía, pero filliño, de eso vas a poder vivir. Y yo siempre le decía, bueno, espero que sí. Y la verdad es que no me ha ido mal en la vida, ¿no? El doctorado en teología moral lo hice en la Universidad Pontificia Comillas de Madrid, bajo la dirección de Javier Gafo. He crecido a su sombra, y con gente tan valiosa ahí también como Diego Gracia, Juan Maciá, Marciano Vidal y tantos otros, ¿no? Y luego la vida me ha ido llevando pues, por diversos sitios. He dado clase en varias universidades en Madrid. Luego, a comienzos de los 2000, me volví a La Coruña para atender en la ancianidad a mis padres. Mi padre había hecho un cáncer de pulmón, falleció de eso en 2004, y mi madre una demencia senil, y tuvimos la suerte de poder acompañarla hasta el final en casa, con muchas alegrías, también con problemas y con desazones, pero nunca como algo que me pesara, que nos pesara, ¿no? A mi mujer y a mí, pues hasta que falleció en el 2014. Y ahora vuelvo a estar a caballo entre Madrid y La Coruña, eh, dirigiendo en Madrid la parte académica de la Fundación Pablo VI, una obra importante de diálogo, de diálogo con la política, con la ciencia, con la cultura. Y ahí estoy, entre otras cosas, en un proyecto apasionante que es reabrir la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología León XIII, ¿no? En eso estamos, y en los próximos meses pues daremos noticia cumplida, y yo creo que alguna noticia también positiva, en el sentido de que necesitamos formar líderes que tengan muy claro el servicio al bien común y a las personas. Y ese soy yo, Fernando. Pues muy bien, yo remarcaría también, aunque lo has dicho, pero que estás casado y que, Estoy claro, casado, sí, no tenemos hijos, con una suegra maravillosa, más cosas que soy laico, no soy religioso, evidentemente. Eh, Hay otro aspecto de mi biografía que también a lo mejor es bueno. He hecho acompañamiento espiritual en la unidad de cuidados paliativos del Complejo Hospitalario Universitario de La Coruña durante 2 años largos. Fue una de mis mayores aprendizajes en la cabecera de la cama con los enfermos. He podido acompañar a un budista, a un ateo, a gente indiferente, a gente muy creyente, y eso es un regalo enormemente valioso. Es una presencia de la Iglesia
que se debería mimar y cuidar mucho más de lo que a veces se hace. Pues José Ramón, si te parece, vamos a entrar en otro aspecto de tu biografía, en un aspecto más intelectual y yo diría también que vital, a través de una pregunta sorpresa que nos... Hola José Ramón, la verdad es que es un placer poder participar en esta entrevista y cuánto recuerdo los momentos en Santiago, en la diócesis, en cómo pude descubrirte como persona, como profesor, como estudioso. Y ahora aprovecho este momento para dos preguntas que tienen mucho que ver. La primera es que me gustaría mucho saber cómo has llegado tú a esa reflexión tan profunda sobre las personas con síndrome de Down. Es decir, ¿qué te han aportado? ¿Por qué tú te has dedicado tan intensamente a profundizar sobre ellas y acercarte a ellas? Y por otra parte también, como el mundo científico ha cambiado, como se han hecho tantos avances en la ciencia, hoy las personas con discapacidad pues están bastante bien atendidas, podríamos decir. Pero en esta discapacidad intelectual, ¿dónde está el límite? ¿Hasta dónde queremos llegar? ¿Queremos realmente borrar todo rastro de síndrome de Down? Cuando por otra parte pues nos encontramos con familias que valoran tanto y tanto a las personas con estos rasgos, ¿no? Bueno, yo quería saber de tu reflexión y agradecerte pues este momento. Pues un placer escucharte, Silvia. Y realmente los dos temas que me planteas has acertado, sabes muy bien que son dos ejes prioritarios, no solamente en lo que es mi reflexión intelectual o mi trabajo profesional, sino también mi vida personal. Desde niño yo he creído mucho en la providencia. Y la providencia marcó de manera fuerte mi vida en este tema. Cuando yo fui a pedir al padre Gafo, a Javier Gafo, que me dirigiera la tesina, pues él me dijo que sí, que aceptaba, que quería que la hiciera sobre ética y discapacidad intelectual y que además iba a ser una introducción, un propedéutico, porque quería que después hiciera una tesis doctoral sobre la afectividad y la sexualidad de las personas con discapacidad intelectual. En mi interior yo sentí temor y temblor, sentí la mano de Dios, porque lo que Javier no sabía en ese momento es que yo era el tío de Damián. Damián era, y digo era porque por desgracia los caminos a veces de la vida no son los que nos gustaría, y falleció con 22 años, un año antes que mi padre, en el 2003. Damián era una persona con discapacidad intelectual debido a una hipoxia no controlada en primeras 72 horas de vida, ¿no? Cuando el niño nació normal y cuando se lo iban a entregar a mi hermana, bueno, pues se dieron cuenta que había estado ese cerebro sin oxígeno durante no se sabía cuánto tiempo y hubo daño neuronal, ¿no? Y evidentemente cuando el padre Gafo me propuso hacer esa tesina y luego esa tesis, insisto, yo vi la mano de Dios. Y para mí no fueron un ejercicio académico, sino que fueron un itinerario de sabiduría y de aprendizaje. Yo he dicho muchas veces que yo he aprendido muchísimo al lado de las personas con discapacidad intelectual. Por una razón muy sencilla, porque no tienen las dobleces que a veces los que tenemos un cociente intelectual normal tenemos, ¿no? Persona con síndrome de Down, con discapacidad intelectual en general, es mucho más llana, mucho más clara, mucho más directa, ¿no? Y bueno, de ahí surgió el que yo me interesara en estos temas. Para la tesis doctoral yo hice trabajo de campo
en La Coruña, en Madrid y en Cabra, porque a mí me habían dicho que en Cabra había un médico que dirigía un centro excepcional, el doctor Juan Pérez Marín, que no tenía ningún hijo ni ningún familiar con discapacidad intelectual, que había hecho esa gran obra por compromiso social y cristiano. Acaba de fallecer precisamente hace unas semanas. Y allá me fui yo a Cabra, que no sabía muy bien dónde quedaba, ¿no? Y también hice trabajo de campo. Y bueno, la defensa de mi tesis fue muy bonita, con un tribunal interdisciplinar, con Marciano Vidal, con Javier Gafo, con el padre Díaz Moreno desde la vertiente del derecho, con una doctora también en psicología y con un médico precisamente, el doctor Juan Pérez Marín. Bueno, por ahí surgió, ¿no? Y como en el año 1997, que fue cuando yo defendí la tesis, pues todavía no se hablaba para nada de la dimensión afectivo-sexual de las personas con discapacidad intelectual, fue un tema muy novedoso, la universidad la publicó unos meses después, se presentó muy solemnemente en ICADE, en Alberto Aguilera, con la presencia del entonces ministro de Sanidad, José Manuel Romay Beccaría, buen amigo mío y de mi familia. Enseguida alcanzó una segunda edición, está publicada también en Brasil, en portugués. Y bueno, yo me he recorrido media España y media Latinoamérica, pues hablando de estos temas. La relación actual, preguntabas también Silvia, de la sociedad con el síndrome de Down, pues es de una gran hipocresía y de un gran cinismo social. Porque por un lado se reconocen sus derechos, como no podía ser de otro modo, porque el mundo se ha dado una convención sobre los derechos de las personas con discapacidad en general, que es un tratado internacional aprobado por Naciones Unidas en el 2006 y que entró en vigor en el 2008. Un tratado internacional que obliga a los países firmantes, y España es uno de ellos, a adecuar su legislación a su contenido. Bueno, lo adecuamos en lo que nos interesa, en lo que es políticamente correcto, pero la Convención afirma claramente el derecho a la vida de las personas con discapacidad y la realidad está en que el aborto eugenésico o la selección embrionaria, si estamos hablando de reproducción humana asistida, es una realidad. Y que en España y en Europa en general y en Occidente en general apenas nacen niños con síndrome de Down porque no los dejamos nacer, porque estamos practicando el aborto eugenésico y la selección embrionaria. En España el 95% de los fetos que son diagnosticados con síndrome de Down terminan siendo abortados. Y esa es la triste realidad. Y por otro lado, y permíteme, Fernando, que amplíe esto, la Fundación BBVA le acaba de dar el premio Fronteras del Conocimiento 2023. La ceremonia no se ha celebrado, pero lo que se ha hecho público es que se le daba pues, a Peter Singer, que es un filósofo australiano, vegano, muy feminista, es decir, muy políticamente correcto, pero que él en sus libros dice que si ha fallado el diagnóstico prenatal y no hemos detectado que el feto venía con síndrome de Down o con cualquier otra discapacidad, que los padres deberían tener derecho a practicar el infanticidio. Es decir, que en el primer mes de vida de ese ser, los padres tendrían la posibilidad de elegir continuar con su educación, con su crianza y educación, o acabar con su vida. Y que eso no solamente no sería malo, sino que además sería bueno, porque Peter Singer es utilitarista, y entonces dice que el acabar con una vida que no iba a ser más que una vida desgraciada, que iba a ser una carga para sus padres y para la sociedad, acabar con esa vida dará oportunidad a que nazca una vida más plena, más sana, y por tanto la felicidad global de la sociedad sería mucho mayor. Desde mi punto de vista, una auténtica barbaridad. Pero a mí no me han dado, Fernando, Silvia,
el premio Fronteras del Conocimiento, ni me lo van a dar nunca, y a Peter Singer sí. Y por eso deberíamos despertar y ser un poco más militantes, más activos en la defensa del humanismo, porque lo que se está gestando en el mundo es un antihumanismo. Pues agradecemos mucho a Silvia Rozas, hija de Jesús y periodista, su presencia aquí en el programa. José Ramón, en los últimos tiempos afloran gran cantidad de temas que tienen que ver con la bioética, temas como el aborto, la eutanasia, los vientres de alquiler, la transexualidad. Se habla mucho, bueno, en las series, en Netflix, de poliamor, de edición genética, de transhumanismo. ¿Qué significa esto? ¿En qué punto nos encontramos? ¿Qué implicación tienen todos estos debates? Pues estamos en lo que tantas veces el Papa Francisco ha señalado. Estamos no en una época de cambios, sino en un cambio de época. Y lamentablemente esto se está produciendo en un contexto en el que el espíritu crítico y la mirada de largo plazo están cada vez más ausentes. No se están analizando bien estas cuestiones, no está habiendo debate y lo que hay es mucha ingeniería social. Hay un programa que se puede decir que se inició en los años 80 por parte de algunos intelectuales, pero que ha calado hondamente en el escenario global. Un programa que básicamente tenía el objetivo de derribar el modelo ético tradicional y alumbrar un nuevo modelo ético y por tanto un nuevo modelo de sociedad. ¿Qué modelo de sociedad? Bueno, pues una sociedad en la que los conceptos de verdad, belleza y bondad son absolutamente subjetivos y relativos. No hay una verdad absoluta, no hay una bondad absoluta, sino que todo es fluido, ¿no? Todo es líquido, como decía Bauman. Y el drama, aquí hemos pecado yo creo que de omisión. Juan Pablo II, San Juan Pablo II, no, en eso fue profético en su Evangelium Vitae, la encíclica sobre temas de bioética del año 1995. San Juan Pablo II fue uno de los grandes pensadores de la segunda mitad del siglo XX que vio por dónde estaban viniendo los toros, los problemas, ¿no? Pero bueno, yo creo que la sociedad en su conjunto y los cristianos, los católicos, también por la parte que nos toca, pues aquí hemos pecado hasta cierto punto de omisión, no hemos visto venir algunos de estos problemas, nos reíamos, eso del sexo fluido, eso del transhumanismo, yo recuerdo hace 8 o 9 años que en una conversación con un arzobispo, mire, deberíamos organizar algo sobre esto y tal, me miraba con cara de, pero ¿de qué me estás hablando, no? Pues mire usted, es que esto es lo que viene, ¿no? Y claro, y ahora nos pilla pues con que tenemos muchos otros problemas, ¿no? Que hemos estado muy preocupados y discúlpame, Fernando, que haga esta autocrítica, ¿no? Pero hemos estado muy preocupados por si la misa en latín, si la misa en castellano, si con guitarras y no hemos ido a lo esencial. Entonces, ¿significa que esta es la hora de la bioética? Sí, como alguien escribió en una magnífica tercera de ABC, en los momentos duros de la pandemia, esta es la hora de la bioética. Y debemos hacer un ejercicio de militancia, como decía antes, amplio. Pero lamentablemente, como no nos movamos rápidamente, lo que vamos es a generar una sociedad en la que los débiles, los frágiles, los vulnerables estén absolutamente descartados y fuera de juego. Pues nos vamos dando cuenta, por lo que nos vas diciendo, de algunos aterrizajes concretos de la bioética, pero muchos se preguntarán, ¿para qué sirve realmente la bioética? Pues mira, la bioética, lo primero
que quiero señalar es que no la inventó, no la parió ni un filósofo, ni un jurista, ni un teólogo. El padre de la bioética fue un bioquímico que desde el punto de vista religioso era agnóstico, pero que en el libro que escribió, Bioética, un puente hacia el futuro, en el año 1971, previamente en el 70 había publicado un artículo, pues en ese libro no tiene ningún reparo en dedicar todo un capítulo amplísimo pues, a uno de los grandes teólogos del siglo XX, el padre Teilhard de Chardin, ¿no? Porque religión y ciencia nunca han estado enfrentadas. Se las ha querido enfrentar desde el punto de vista ideológico por sectores interesados, pero en esencia siempre han caminado juntos. Y no es casualidad que el mayor desarrollo de la ciencia y la tecnología haya estado precisamente en sociedades de matriz netamente cristiana. Entonces, Potter, un bioquímico, un investigador del cáncer, él se da cuenta de que se están produciendo grandes innovaciones tecnológicas en el campo de las ciencias de la vida y que por otro lado nuestras sociedades son cada vez más plurales. Nuestras sociedades ya no son sociedades de código único, en donde únicamente hay un paradigma ético, ¿no? Pues en los años 50, 60, 70, bueno, pues en Occidente ese paradigma era el cristiano, ¿no? Se da cuenta que, bueno, pues de lo que me doy cuenta yo cuando viajo en metro en Madrid o tú en Roma o en el autobús, que ahí vamos indios, musulmanes, africanos, hispanoamericanos, españoles, italianos, bueno, que hay una multiplicidad, una biodiversidad también desde el punto de vista ideológico. Y que para resolver esto necesitamos generar una cultura del encuentro. En eso Potter fue también pionero. La bioética no admite adjetivo. La bioética es un sustantivo que como mucho la podemos adjetivar como global para remarcar que es una preocupación ética por todo el hombre y por todos los hombres. Por tanto, la bioética es punto de encuentro de las diversas tradiciones morales, filosóficas, religiosas presentes en el contexto mundial, que nos damos cuenta que hay ese cambio de época al que aludía antes por la ciencia, por la tecnología. Piensa, por ejemplo, en la inteligencia artificial o en la edición genética, cosas nunca vistas antes, ¿no? Y que eso va, o el cambio climático, y que eso nos obliga como son problemas globales, a buscar soluciones globales, que luego se implementarán en la dimensión local. Pero la mirada de fondo tiene que ser una mirada amplia, ¿no? Los faros del coche tienen que estar claramente enfocados en el medio y largo plazo. Y la biótica sirve para eso, para dialogar con serenidad, con buenos datos, con mucha humildad, con prudencia, los que somos distintos, para encontrar soluciones a los problemas que nos afectan a todos. La bioética sirve para cultivar lo mejor de nosotros que llevamos dentro, sirve para, bueno, yo decía antes que soy de La Coruña y aquí tenemos un faro de la época romana, la Torre de Hércules. Los faros siempre han servido para avisar en dónde estaban los peligros y que los barcos no encallaran, no fueran a pique, pero sirven también para orientar, para marcar los caminos, ¿no? Y para eso sirve la bioética o debería servir, ¿no? La bioética no es un ejercicio académico, academicista ni intimista, la bioética es un ejercicio de ciudadanía, de ciudadanía. Y en ese sentido es una ética aplicada, cívica, interdisciplinar, y que sirve para crecer como personas y como sociedades, logrando que de verdad nuestras políticas públicas sean políticas públicas centradas en las personas y en el bien común. Lo que pasa, bueno, pues por ejemplo en nuestro contexto hispano, pues la bioética, nuestros políticos ni saben de ella, ni se espera que sepan. Ahí hemos visto pues cómo se ha tramitado la ley de regulación de la eutanasia, lo que ha hecho ahora el Tribunal Constitucional en un ejercicio de miseria jurídica. Pero bueno, a mí esto no me
no me desilusiona, al contrario, es un reto, tenemos que ser mucho más incisivos en la sociedad, ¿no? Y por eso, como decía al principio, desde la Fundación Pablo VI queremos contribuir a formar esos liderazgos éticos al servicio del bien común y en eso estamos. Hacía referencia hace un momentito a uno de los grandes campos de la bioética, que es el de la eutanasia. ¿Qué significa el argumento de la pendiente resbaladiza? Pues mira, esto ya en los años 70, finales de los 70, se empezó a utilizar en Estados Unidos. El argumento es muy, muy sencillo y muy visual, ¿no? Lo que dice es que si aceptamos determinadas prácticas de desprotección de la vida humana, nos vamos a encontrar sin argumentos para que los supuestos inicialmente aceptados como éticos se vayan ampliando cada vez más. Y que lo que considerábamos una barbaridad en el inicio, pues al final hayamos caído en ellos, ¿no? Por eso el argumento se llama la pendiente resbaladiza, porque los que han tenido la desgracia de caer por una pendiente eh, porque con hielo y eso, pues saben que no tienen asideros, ¿no? No hay donde agarrarse, donde parar y caes hasta el fondo de la pendiente. Y lamentablemente los hechos han dado la razón a quienes formularon el principio, porque el principio fue enormemente criticado por los progres. No, ustedes lo que son es apocalípticos, no confían en la razón humana, no confían en la regulación jurídica, ustedes lo que son es unos conservadores que quieren imponer una determinada visión de la vida, la judeocristiana, y eso es intolerable. Bueno, hemos tenido que oír descalificaciones brutales, ¿no? Bueno, pues mira, te voy a contar a ti y a todos los que nos están viendo y espero que disfrutando de esta conversación tan agradable que estamos teniendo tú y yo, Fernando. El primer país del mundo en despenalizar la eutanasia fue Holanda, ¿no? Hoy Países Bajos. Lo hizo en la década de los 90 a través de la vía jurisprudencial. Y se dijo claramente que la eutanasia era aceptable únicamente para los enfermos terminales y con un claro sufrimiento, con un claro dolor. Bien, eso fue vía insisto, jurisprudencial. Llegamos así al año 2002, que ya es cuando se acepta, se promulga la ley, ¿no? Y ahí ya dieron un pequeño pasito. Ya no solamente enfermos terminales, sino también, bueno, pues enfermos crónicos, neurodegenerativos, básicamente, con un gran sufrimiento psicológico. Primer ampliación. Inicialmente habíamos dicho solo terminales, ya estamos con terminales y crónicos. Primero habíamos dicho solo sufrimiento físico, dolor, ya estamos diciendo sufrimiento también psíquico. Pero en estos 20 años, 21 años de legislación en Holanda, ya la aceptan también para los niños. Primero fueron mayores de 12 años, cuando se decía que la eutanasia solamente la podían pedir mayores de edad. Hace unas semanas la aceptan también para los menores de edad. Pero claro, nos resultaba muy políticamente correcto decir que eso era eutanasia y entonces le llamamos terminación activa de la vida. En fin, un gran cinismo. Los padres, en definitiva, de un niño de 3 años, de 1 año, de 2 años, pueden pedir a los médicos que acaben con su vida. Pero no solamente eso. En Holanda, en Países Bajos, también se puede aplicar la eutanasia a los enfermos psiquiátricos. Pero oye, ¿un enfermo mental está en condiciones de saber lo que realmente le conviene? Tradicionalmente habíamos considerado que no.
Pues ahora sí, ya se ha aplicado la eutanasia a varias docenas de enfermos, casi todos ellos muy jóvenes, en la veintena y treintena, y casi todos o bien con esquizofrenia o bien con depresiones multiresistentes a los actuales tratamientos. Bueno, y están estudiando ahora aprobar la eutanasia por hastío vital, por cansancio existencial. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, pues el señor, la señora que ya ha vivido muchos años, que se le han muerto todos sus referentes, amigos, vecinos, familiares, su pareja, bueno, que está cansado de la vida, que lo único que tiene son muchos años, que no tiene ninguna enfermedad grave, ni degenerativa, ni nada, pero que está cansado de vivir y por tanto que pide la eutanasia. Una auténtica barbaridad antropológica, una auténtica barbaridad moral, una auténtica barbaridad política, porque supone el fracaso de nuestras sociedades. Es decir, y supone el fracaso del sentido comunitario de la vida humana y el triunfo del individualismo más duro y más atroz. Esta es la pendiente resbaladiza. Y por tanto ahora nadie nos puede insultar diciendo que somos apocalípticos, sino porque hay evidencia empírica de que el argumento funciona. Ojalá nos hubiéramos equivocado. Ojalá la eutanasia estuviese solo en Holanda, Países Bajos, para lo que el supuesto inicialmente considerado. Una barbaridad, ¿no? Y España llegará a eso, entre otras cosas, porque, insisto, hay una campaña para cambiar la base ética de nuestra sociedad. Últimamente también en España se ha hablado mucho de la llamada gestación subrogada, de los vientres de alquiler. El caso de Ana Obregón ha llegado incluso hasta el Congreso. Pero ahora aquí en esta conversación así más reflexiva, porque mucha gente se pregunta, ¿se está convirtiendo la vida en un negocio? Quita el gerundio y ponlo en participio, Fernando. La vida se ha convertido en un negocio. Es decir, las clínicas de reproducción humana asistida mueven muchos miles de millones de euros en el mundo, de euros o de dólares, ¿no? Hemos desvalorizado por completo lo que es la reproducción humana, ¿no? La hemos escindido, ¿no? Se ha convertido, pero ya desde hace tiempo, ¿no? Pues la gran cadena de clínicas de matriz española, el IBI, que nació en Alicante, en Valencia, por eso se denomina el Instituto Valenciano de Infertilidad, pues hoy es una franquicia internacional que acaba de ser vendida a un fondo de inversión y por varios cientos de millones de euros, lo que te puede dar bueno, pues una idea, ¿no? de aquí de lo que se está moviendo, ¿no? Pues por una donación de esperma te retribuyen. La ley dice que no te pueden retribuir y entonces lo que las clínicas dicen que es por las molestias, los desplazamientos. Bueno, pues por una donación de semen son 50 euros, por una donación de óvulos son 1.000 euros, por un vientre de alquiler, qué curioso que normalmente son en países con problemas económicos y normalmente las gestantes que alquilan su útero son de clase media-baja, que necesitan pasta. Bueno, pues por esto se están pagando por ese trabajo, lo de trabajo entre comillas, entiéndaseme, pues entre 10, 12.000 dólares. Bueno, hay unos enormes intereses económicos, ¿no? Ahora ya se está hablando de úteros artificiales, bueno, ¿no? Pues lo de las grandes distopías del siglo XX, ¿no? El 1984 o Un mundo feliz de Huxley, pues parece que al final no eran ciencia ficción y que los estamos haciendo realidad, con lo cual, bueno, pues también es un negocio. Uno de los grandes científicos, el francés Jacques Testard, este fue el padre científico del primer bebé obtenido en Francia en
por reproducción humana asistida, por una fecundación in vitro. Y este ya en un momento muy temprano abandonó esto y escribió un libro muy bonito que yo recomiendo, El embrión transparente. Lo que pasa está súper agotado, pero se puede encontrar a lo mejor en alguna biblioteca o en alguna librería de antiguo. Él decía, miren ustedes, yo no he trabajado para poner a punto estas técnicas para lo que está viniendo, que es el bebé llave en mano, ¿no? El bebé a la carta. Esto ya lo decía él a finales de los 70, ¿no? Y en eso estamos. Pues vamos a elegir el sexo, vamos a elegir la raza, vamos a... Bueno, pues toda esta locura, ¿no? Incluso hubo una pareja de lesbianas sordas que eligieron que el embrión que una de ellas gestó pues tuviese también congénitamente sordera, porque querían que formara parte de su comunidad, ¿no? Bueno, lo que yo he denunciado ya muchas veces como los malabarismos reproductores, ¿no? Y esto hace que generemos locuras, pues eso. Ana García Obregón, que lo que tiene es un duelo patológico, es un duelo no asumido por la muerte de su hijo, pues ahora tenga ahí lo que primero parecía que era su hija legal, evidentemente, pues ahora parece que es su nieta, bueno, una auténtica locura, ¿no? ¿Y quién se preocupa por los sentimientos, por lo que estas personas en edad adulta, me refiero a los niños y niñas obtenidos por reproducción artificial, puedan sentir, ¿no? Y luego estamos con otro problema muy grande y que es que tradicionalmente se consideraba que los donantes de gametos, es decir, el varón que había donado semen, la mujer que había donado óvulos, permanecerían siempre en el anonimato. Y la única excepción sería por un grave problema de salud del bebé, del hijo, que necesitara conocer la genética de sus padres biológicos, ¿no? Bueno, claro, ahora hay todo un movimiento en los últimos 2, 3 años que dicen que los niños nacidos por reproducción humana asistida tienen el derecho a conocer sus padres biológicos. Esto nos va a meter en un follón, pero absolutamente brutal, ¿no? ¿Quiénes son tradicionalmente los donantes de semen? Universitarios y universitarios de facultades de ciencias de la vida. Claro, tú imagínate que cuando estabas en segundo de carrera habías ido unas veces porque estabas justito de pasta a donar esperma a una clínica y que 10, 15, 20 años después pues te llaman a la puerta y te dicen, papá, bueno, lo estoy caricaturizando un poco, ¿no? Pero bueno, es decir, ¿realmente hay un derecho a romper el anonimato? ¿Esto va a tener efectos retroactivos? Bueno, pues hay un gran debate. El Comité de Bioética de España ha dicho que sí en un informe. Yo en esto soy mucho más prudente y mucho más restrictivo, ¿no? Partiendo del punto de vista que condeno enérgicamente desde el punto de vista ético cualquier forma de malabarismo reproductivo. En tu último libro, Bioética en tiempos del COVID-19, que va ya por la segunda edición. Aquí está para hacer publicidad, ¿eh? Te lo agradezco, te agradezco. Bueno, Porque después habla... mi autoestima baja, ¿no? Porque Peter Singer vende muchos ejemplares y yo apenas unos cientos. Bueno, pero está muy bien que esté en la segunda edición ya, ¿eh? Bueno, Bueno, en este pero a ver libro, si llegamos a la tercera, Fernando. seguro que sí. Bioética en tiempos del COVID-19, hablas de la necesidad de recuperar la ética de la virtud. ¿Qué significa recuperar la ética de la virtud? Porque nos la hemos cargado. Nos la hemos cargado en los últimos 30 años. Es decir, hablar de virtudes sonaba carpetobetónico. Yo recuerdo perfectamente el momento, lo que sentí
cuando el presidente del gobierno español, el señor Pedro Sánchez, pues ese discurso a la nación en horario de máxima audiencia, en la que declaraba que lo del COVID era algo más serio de lo que habían dicho la semana anterior y que por tanto nos iba a confinar. Estábamos escuchándolo en casa mi suegra, María, mi mujer y yo. Y claro, yo espontáneamente, ¿pero qué está diciendo este señor? ¿A qué me refería yo? A que estaba apelando a la disciplina social, al sentido del deber, a la autorregulación, a que teníamos que pensar con fortaleza en el bien de la población, etcétera, etcétera. Es decir, todo lo que llevan los socialistas, y hay que poner las cosas claras, desde la LOPSE y mucho más ahora con la LONLOE, cargándose del sistema educativo. Y tú que has trabajado en alguno de los fantásticos colegios que tu congregación tiene en España, sabes perfectamente a qué me refiero. Es decir, hemos expulsado de la educación y del espacio público el concepto de virtud. Y la virtud es algo consustancial con la vida en sociedad, con la vida en convivencia. Sin virtud no hay posibilidad de una convivencia social pacífica y de una sociedad armónica y plena. El hombre moderno está escindido, ¿no? Nuestras sociedades están fracturadas. ¿Por qué? Bueno, pues porque lo que Aristóteles, es decir, porque el descrédito de la virtud en buena medida viene del hecho de que se consideraba por parte de la progresía como un elemento doctrinario cristiano. Eso demuestra la ignorancia, ¿no? y la el nulo conocimiento histórico. Es decir, es verdad que Occidente recupera la ética de la virtud gracias a la obra fundamentalmente de Tomás de Aquino, y eso hace que muchas veces pudiera pensarse en un fundamento netamente teológico. Pero es que Santo Tomás de Aquino lo que hace es recuperar la ética aristotélica. El mejor libro de ética que se ha escrito hasta el momento presente es la Ética Nicómaco de Aristóteles en el siglo IV antes de Cristo, ¿no? Y ahí él habla de la templanza, habla de la fortaleza, habla de la prudencia, habla de la humildad, es decir, de ese ramillete de virtudes que tienen que acompañar la vida de las personas para poder desarrollarse de una manera excelente, para poder florecer como ciudadanos activos de su sociedad. Y ese ramillete de virtudes lo hemos, insisto, expulsado. Y ahora con la pandemia nos hemos dado cuenta de que son absolutamente fundamentales. Que un médico sin virtud nunca va a poder tener excelencia profesional, que tiene que tener también compasión, que tiene que tener también empatía, ¿no? ¿Quién dice un médico? Dice una enfermera, ¿no? Que nuestros gobernantes tienen que ser ejemplares en su vida pública y también en su vida privada, porque es el espejo en el que los ciudadanos se miran, ¿no? Y bueno, esto de recuperar la virtud, pues ya lo había dicho en los años 80 un autor importante en la filosofía internacional, MacIntyre. La verdad es que había pasado con más pena que gloria y en este momento, insisto, después de la pandemia, el discurso está cogiendo velocidad, ¿no? Sin la ética de la virtud y sin un sentido comunitario de la vida, nuestras sociedades se tornan en sociedades agresivas, en sociedades que no favorecen la convivencia, en sociedades que al débil, al frágil, al vulnerable lo expulsan. La compasión
es un elemento fundamental de la vida humana y de la felicidad y desarrollo de los pueblos. En tu libro dices, José Ramón, aunque puedas soñar extraño, escribí bioética en tiempo del COVID-19 con tanta modestia como ambición, como un itinerario interior, como un instrumento que ayude al crecimiento personal en estos tiempos de oscuridad que nos ha tocado vivir. ¿Realmente puede estar relacionada la bioética con la espiritualidad? Sin ninguna duda. Ojo que de lo que estamos hablando es de un concepto amplio de espiritualidad. Es decir, esa inteligencia espiritual que llevamos dentro, ¿no? Ese sentido estético y contemplativo que nos abre a la trascendencia, ¿no? Que nos eleva por encima de lo material, de lo prosaico y que hace que esponjemos el alma. Hay que recomponer el alma, tanto del individuo como de los pueblos, ¿no? Hay que buscar el equilibrio y la armonía interior. Estamos favoreciendo a veces sociedades muy infantiloides. Piensa que los psicólogos evolutivos están poniendo el final de la adolescencia en el umbral de los 30 años, con todo lo que eso significa, ¿no? Estamos favoreciendo personalidades de Peter Pan o de Wendy, ¿no? De hecho, existe el síndrome de Peter Pan o en la versión femenina el síndrome de Wendy en la psicología. Estamos favoreciendo lo que José Antonio Marina denomina una pedagogía de la hamburguesa, una pedagogía líquida, inventando un yo de plastilina, ¿no? Ya en el ámbito de la ética ecológica, se dijo que había que reconciliar las tres Es, ¿no? La ecología en el sentido científico del término, la ética en el sentido de filosofía moral, la economía, porque tiene mucho que ver con el deterioro medioambiental, y rápidamente se añadió una cuarta la espiritualidad. El materialismo que estamos padeciendo, ¿no? Lleva a escindir el alma humana. Somos una realidad psicosomática en donde la dimensión interior es absolutamente fundamental. Y a eso es a lo que yo invito, ¿no? a la gente. E invitaba también Potter, porque como te decía al comienzo, este bioquímico que era agnóstico no dudó en introducir un capítulo dedicado a esa espiritualidad cósmica, a esa teología de la creación tan en boga en aquel momento, de la mano del pensamiento de Teilhard de Chardin, ¿no? Bueno, pues habría que recuperar eso, ¿no? La ética no es algo únicamente de razones, es algo también de emociones. Y la espiritualidad habla también de razones y de emociones, ¿no? Y yo creo que es importante. Ha habido gente, ¿no? Lectores de este libro mío, que bueno, que han entendido que yo lo que estaba haciendo era echar agua bendita sobre la bioética, ¿no? Que estaba intentando camuflar mi ética de máximos católica. No, nada de eso. Yo de lo que hablo, insisto, es de esa espiritualidad en el sentido más amplio del término, ¿no? Recomiendo la lectura, por ejemplo, del magnífico libro de Francesc Torralba, Inteligencia Espiritual, de hace ya unos años, ¿no? Que vaya por no sé ya qué edición, pero que se vende muy bien, ¿no? Eso es lo que la bioética y la ética en general no es algo frío, algo desencajado, no es algo propio que nos eleva. Y si no nos eleva, si no hace que entremos en comunión con el cosmos, en esa interconexión de la que habla
el Papa Francisco en Laudato Si, dándonos cuenta de que todos somos interdependientes y de que hay algo superior a nosotros, es que la ética, la bioética no está cumpliendo con su función. Pues José Ramón, estamos ya en el tramo final del programa y tenemos ahora una pregunta sorpresa de una invitada que va a abordar otro de los temas candentes de bioética. La escuchamos. Hola, soy la doctora Elia Martínez, oncóloga médica en el Hospital Universitario de Fuenlabrada y vicepresidenta de la Sociedad Española de Cuidados Paliativos. La ética está constantemente impregnando la medicina y en ciertos campos como es la medicina paliativa, la toma de decisiones va a estar constantemente mezclada entre aspectos éticos y aspectos técnicos. En los pacientes paliativos, que valga estos instantes para decir que no todos son terminales, generalmente utilizamos vías de administración de fármacos que sean lo más sencillas posibles. De hecho, la vía parenteral de elección es la vía subcutánea debido a que es una vía de fácil instalación y que se asocia a una pequeña tasa de complicaciones. Sin embargo, en algunos pacientes que tienen pronósticos de vida más alargados, más largos, la vía subcutánea no nos es suficiente para administrar determinados tratamientos y requerimos accesos venosos. Y estos pacientes, debido al exceso de canalización de vías periféricas, pueden llegar a perderlas y requerir vías centrales que por lo general suelen ser canalizadas por especialistas como son los anestesistas o los médicos de las unidades de cuidados intensivos. En algunas de estas situaciones podemos llegar a entrar en conflicto con nuestros compañeros, puesto que consideran que en un paciente paliativo instaurar una medida extraordinaria como puede ser la canalización de una vía central puede ser algo desmesurado o que llegue incluso a incurrir en el encarnizamiento terapéutico. Sin embargo, esto desde el punto de vista del paliativista no es algo que podamos aceptar de una manera tan sencilla, sino que requiere una deliberación. Cuando estas situaciones se dan, evidentemente se explica al paciente previamente cuál es la situación, cuáles son los riesgos que comportan las canalizaciones de estos accesos y se toma una decisión entre los profesionales que lo están asistiendo. Pero es una situación que a veces la visión del paciente desde dos puntos de vista muy diferentes nos puede llegar a entrar en un conflicto ético donde por un lado el paliativista pueda llegar a pensar que existe abandono terapéutico si no somos capaces de canalizar esa vía central y el intensivista o el anestesista, al tener el paciente esa etiqueta de paciente paliativo, considere que sea una medida extraordinaria que no debamos adoptar. ¿Cómo podemos hacer para tomar las decisiones que sean más adecuadas para nuestros pacientes en situaciones como esta? Pues qué sorpresa me acabas de dar, Elia. No contaba yo con que estuvieras tú por aquí. Se ve que Fernando tiene un alma detectivesca y que bucea en las biografías de los que va a entrevistar. Ya me dirás el secreto, Fernando, pero ahí eres un Sherlock Holmes. Bueno. Después de la sorpresa viene también el llanto, ¿no? Porque lo que me acaba de lanzar Elia, pues es un Miura, ¿no? No sé yo si estaré a la altura para torearlo. Bueno, bromas aparte, ciertamente la atención de los enfermos en el último periodo de su vida, en las unidades de cuidados paliativos, en los servicios de oncología o en los servicios de medicina interna, pues genera no poca problemática ética, ¿no? Y una de ellas es la que nos ha planteado ahora Elia. Cuando un tratamiento pues, está indicado o no, porque sabemos que al enfermo le quedan pocos días de vida y a veces incluso pues hay esa discrepancia entre unos
especialistas médicos y otros especialistas. Bueno, yo creo que estos problemas hay que abordarlos siempre desde la mesura, desde la humildad, desde la prudencia y teniendo muy claro que lo que tenemos que garantizar en este tramo final de la vida del enfermo terminal es su máximo bienestar. Esa es la esencia de los cuidados paliativos. Ya no podemos curar, ya no se trata de prolongar la vida, porque no tiene sentido ninguno esa prolongación de la vida, esa obstinación terapéutica, que incluso a veces ya no es simple obstinación terapéutica, sino verdadero encarnizamiento terapéutico. Lo que tenemos que garantizar es el bienestar, el buen morir. El buen morir en el sentido de acompañar integralmente, globalmente a ese enfermo para que esté vivo hasta el último minuto, para que se sienta persona hasta el último minuto. Y ahora me acabo de emocionar un poco porque me han venido a la cabeza, al recuerdo, bueno, pues rostros de enfermos que yo he podido acompañar, ¿no? Formando parte de ese magnífico equipo de cuidados paliativos del Hospital de La Coruña, del Hospital Público de La Coruña. Si el médico responsable del enfermo, que es quien lo ha venido atendiendo, que es quien lo conoce, que es quien tiene una valoración global de su situación, entiende que una determinada actuación terapéutica, médica, un determinado procedimiento es necesario, ese debe ser la decisión que deba imperar. El segundo profesional, que es el que tiene que aplicarlo, como mucho, desde la cordialidad, el respeto, lo único que puede hacer o que debería hacer es lo has ponderado bien, es decir, en forma de pregunta, ¿no? Pero una vez que su compañero le ha dicho que sí, pues debe respetar la opción del compañero, que es una opción proporcionada, es una proporción adecuada, razonada a la situación vital del paciente, ¿no? Insisto, el criterio siempre es que el paciente muera en la mejor circunstancia con la posible, ¿no? Con los síntomas controlados, con el dolor controlado, acompañado, con afecto, que no sintamos, que no sienta que ya es una carga, que ya estamos deseando que se vaya, no, con el amor de los suyos, con el soporte afectivo, emocional de los suyos, y si los suyos no están, por lo que sea, bueno, pues la sociedad tiene también que garantizar ese soporte emocional, afectivo, espiritual, ¿no? Esa es la esencia de la bioética. Y bueno, pues el problema que nos planteó Elia, lo que denota es que todavía hay muchos profesionales que no están bien formados en bioética, lo que denota es que ese virus del utilitarismo, bueno, pues se está infiltrando por todos los resquicios y que hay que reivindicar con fuerza y con vigor los cuidados paliativos. Piensa, Fernando, que en España aproximadamente el 80% de los enfermos que necesitan cuidados paliativos mueren sin recibirlos, ¿no? Mueren sin recibirlos. Porque no se hace una apuesta, ¿no? No se hace una apuesta verdadera por parte de los poderes públicos por los cuidados paliativos. Un último apunte. Hemos tenido muchísima prisa por aprobar la ley de legalización del derecho a morir, ¿no? La ley de la eutanasia. En aprobarla sin ningún diálogo, sin ningún debate, con un uso torticero del reglamento del Congreso de los Diputados. Bueno,
la aprobamos. Tuvimos muchísima prisa también por ponerla en funcionamiento, solo 3 meses desde su publicación en el BOE hasta su entrada en vigor, una auténtica barbaridad. Hasta políticos que la habían votado favorablemente en el Parlamento dijeron que eso era una barbaridad. Todos los países que hasta ahora han aprobado leyes despenalizadoras o legalizadoras de la eutanasia han dado entre 1 año y 1 año y medio para la implementación de la ley. Bueno, ¿y dónde está la ley para apoyar a los enfermos de ELA? ¿Dónde está? En un cajón, en algún despacho en el Congreso de los Diputados. Y mientras tanto, los enfermos de ELA, los que tienen pasta, pagándose el personal de enfermería que necesita, la factura abultada de electricidad por el funcionamiento de sus respiradores, etcétera, etcétera. Y los que no se los pueden pagar, muriendo antes de tiempo, muriendo en los hospitales de una manera a veces no siempre adecuada. Por el amor de Dios, aprueben, señores políticos, no sean tan cínicos, tan hipócritas, que no se les vea tanto el plumero, aprueben la ley ELA. Perdona este exabrupto final, Fernando, pero es que los enfermos de ELA lo están demandando en las redes sociales. Hay todo un movimiento en los últimos meses, ¿no?, con vídeos que nuestros oyentes pueden también visualizar en YouTube, ¿no? Ahí se ve que realmente nuestros políticos no están a favor de la vida, ¿no?, sino más bien a favor de la muerte, ¿no? Y los creyentes tenemos que despertar, como decía antes. Tenemos que tener pasión por el bien, tenemos que tener pasión verdadero por las personas más débiles, más vulnerables, que lo que celebramos en el templo en torno al altar del Señor se haga después vida, militancia, ¿no? Que haya mucha gente formándose, porque el mero voluntarismo no vale, hay que formarse adecuadamente en temas de bioética, en temas de relación de ayuda, en temas de acompañamiento en el final de la vida, la magnífica labor que los religiosos camilos en España hacen, por ejemplo, en Tres Cantos, ¿no? Y ahí también nos encontramos en la Fundación Pablo VI. Pues agradecemos mucho a Elia Martínez esta pregunta, esta reflexión desde el hospital y también pues todo lo que hemos ido hablando en esta entrevista, a la que tenemos que poner punto final, pero no ponemos punto final a la bioética porque nos ha despertado muchas cuestiones, seguir ahondando en muchos temas y yo creo que algunas personas habrán descubierto datos de los que no solemos escuchar en los medios de comunicación normalmente ni en nuestras conversaciones, datos que pueden ayudar a contrastar también nuestras propias opiniones. Y lo último que decía es esa necesidad seria de formación en todos estos temas. Pues seguiremos hablando. José Ramón, muchísimas gracias por este tiempo y muchísimas gracias también por esta dedicación a la bioética y al compromiso con los más desfavorecidos. Gracias a ti, Fernando, por la invitación, por la iniciativa de este fantástico programa, ¿no?, de Cruzando Fronteras. Y bueno, me has permitido este ratito de conversación contigo, con Silvia, con Elia, recordar algunas cosas de mi biografía. Muchísimas gracias, Fernando, por ese corazón tan grande que tienes. Pues nada, muchísimas gracias y hasta pronto, Ramón. Hasta luego. Si te ha gustado esta entrevista en Cruzando Fronteras, te animamos a que te suscribas a nuestro canal, que le des a like, que compartas este vídeo en tus redes sociales y que actives la campanita.